Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel, sabor vainilla con mango. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a separar 5 huevos de las claras y las yemas. A las yemas de huevo vamos a agregarle una taza de azúcar. De este azúcar vamos a reservar un poco para batir las claras. Esto en un momento, y vamos a agregar 3/4 de taza de leche caliente. No está hirviendo la leche, solamente está caliente. Esto también nos ayuda para eliminar el sabor a huevo. Así vamos a ir batiendo para que se integre. Agregamos 150 mililitros de aceite vegetal. Vamos a mezclar hasta que se integre. Puedes utilizar la batidora manual. Agregamos una cucharada de vainilla. Cernimos 2 tazas y 1/3 de harina. Mezclamos para integrar. Cernimos lo que nos quedó de la harina y vamos a agregar 2 cucharaditas y media de polvo para hornear. Batimos para que se integre. Vamos a batir las claras de huevo a pico suave. Aquí los huevos están a temperatura ambiente para que sea más fácil y levanten mejor. Vamos a agregar el azúcar poco a poco, lo que habíamos reservado. Vamos a agregar de forma envolvente las claras de huevo a la preparación de vainilla. Yo aceleré la cámara, pero hay que hacerlo con más cuidado, despacio, para no bajar el aire que le estamos agregando. Este es un bizcocho muy suave y también es muy húmedo. Queda muy rico este pan de vainilla o bizcocho de vainilla. Aquí terminamos de agregar lo último de las claras de huevo y con la espátula de forma envolvente sin sobrebatir, solamente lo necesario hasta que no veamos ya rastros de claras de huevo. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y agregué un poco de harina. Vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Voy a pasar un palillo para quitar las burbujas y no nos crezca tanta panza. Aquí ya salió del horno. Vamos a comenzar con el relleno de mango. Voy a utilizar 200 gramos de queso crema, 3 huevos, 250 mililitros de media crema. Si no consiguen media crema, pueden sustituirlo por crema para batir o nata para montar. 3 cucharadas de fécula de maíz, 200 gramos de mango picado y 3/4 de taza de leche condensada. Yo voy a agregar una gotita de colorante en gel, color amarillo, y vamos a licuar. Mientras vamos licuando, vamos viendo si necesita más colorante. Yo voy a agregar otras 2 gotitas. Lo quiero un poquito más amarillo. Raspamos las orillas de la licuadora para que se mezcle muy bien el relleno. Yo voy a utilizar la misma medida, 24 centímetros. Forramos el molde con papel aluminio y vamos a agregar el relleno. Lo vamos a tapar con otro papel aluminio y lo vamos a llevar a baño María. En un molde más grande vamos a agregar agua caliente y lo vamos a llevar a baño María a 180 grados centígrados por 1 hora
o 1 hora 15 minutos. Aquí ya salió del horno. Aquí se ve que en el centro ya no está líquido, no se mueve, está todo muy bien. Lo volvemos a tapar y vamos a dejar reservar y refrigeramos toda una noche. Comenzamos con el relleno de mango, la mermelada. Aquí estoy hidratando 1 cucharada de grenetina o gelatina sin sabor y 1/4 de agua. Vamos a licuar 400 gramos de mango, media taza de agua. Esta preparación la vamos a llevar a una cacerola. Agregamos 1 cucharada de fécula de maíz, media taza de azúcar, unas gotitas de limón, de jugo de limón. Mezclamos y lo vamos a llevar a la estufa. Aquí ya no se ven grumos y vamos a calentar hasta que se espese. Ya que comience a dar su primer hervor, vamos a apagar la estufa y vamos a agregar la grenetina que habíamos dejado reposar. Ya está apagada la estufa y vamos a integrar. Vamos a reservar esta preparación. Si te gusta este video, esta receta, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Aquí vamos a cortar el bizcocho de la parte de arriba, la pequeña panza, y lo vamos a dividir en 2 partes. El bizcocho está frío. Yo voy a utilizar este aro y un acetato para repostería. Si no consigues este acetato, puedes hacer esta receta también en molde. Ya tengo varios videos que te pueden servir, te pueden ayudar. Así ya lo tenemos listo. Vamos a hacer el mousse de vainilla. Yo estoy hidratando 1 cucharada de gelatina o grenetina sin sabor con 1/4 de taza de agua. Yo voy a llevar la grenetina a baño María y vamos a batir 1,5 tazas de crema para batir. Yo dejé que se congelara un poquito. Como está haciendo calor, así nos permite batir esta crema para batir. Estoy utilizando la marca Nestlé, ya lo he utilizado, ya se las he enseñado. Vamos a agregar media taza de leche condensada y aquí ya derretí la grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a integrar un chorrito de vainilla transparente y vamos a ir integrando la crema para batir. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar muchas recetas dulces y saladas. Espero también verte muy pronto en el otro canal. Así ya terminamos de agregar toda la crema para batir o la crema batida. Y vamos a traer el molde. Primero, aquí todavía está tibio esta mermelada de mango. Esto es para que se peguen. Y vamos a agregar con mucho cuidado con la ayuda de la espátula. Y vamos a agregar la mitad de la preparación. Vamos a distribuir muy bien. Aquí voy a traer el relleno de queso. Vamos a quitar el exceso de agua. En ocasiones queda un poco de agua en la parte de arriba. Vamos a desmoldar con mucho cuidado. El relleno, recuerda que ya está reposado por 24 horas, una noche antes debemos de hacerlo para que tenga buena firmeza y no se nos vaya a desbaratar este relleno de queso de mango. Yo tengo la cámara un poco acelerada, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Y vamos a acomodar poco a poquito, vamos a ir que se vaya resbalando para que no se vaya a romper. Es necesario que el mousse de vainilla todavía no esté firme para así se peguen las capas. Movemos un poco
para que se vaya acomodando y limpiamos las orillas y vamos a llevar a refrigerar por 10 a 15 minutos en el congelador. Aquí ya pasaron los 15 minutos del congelador y después agregamos la otra mitad del mousse de vainilla. Distribuimos muy bien. Ya que lo distribuimos muy bien, lo vamos a llevar al congelador por 15 minutos, solamente para que se endurezca muy poquito para poder agregar la siguiente capa. Vean, así se ve, todavía no está 100% firme. Vamos a agregar la mermelada de mango para poder pegar el bizcocho de vainilla. Así no vamos a tener el riesgo de que se deslice los rellenos. Como tiene mucho relleno, recuerda que estos pasteles deben de estar siempre en el refrigerador. Si puedes tenerlo un ratito, 1 o 2 horas afuera y no les pasa nada, pero recuerda que tiene gelatina. Si está haciendo mucho calor, mantenerlo mayormente en refrigeración. Lo vamos a llevar a refrigerar por 4 horas. Mientras pasan esas 4 horas, voy a hacer un ganache de chocolate blanco. Aquí agregué 50 gramos de chocolate blanco y 30 gramos de crema para batir. La crema para batir está caliente y voy a poner unas gotitas de colorante en gel comestible color amarillo y lo voy a llevar a una manga pastelera. Aquí ya pasaron las 4 horas. Vamos a quitar la bolsa y vamos a desmoldar. Si lo refrigeras un poquito más, mucho mejor. Este acetato lo sigo utilizando, solamente lo lavamos y listo. Yo estoy utilizando esta duya 789 de Wilton, es para cubrir pasteles. Esto nos ayuda mucho y más si eres principiante, mucho mejor con esta duya para cubrir. También les quiero dar una noticia. Activé el botón de membresías del canal. Esto es una ayuda para hacer mejoras en el canal y darles mejores tomas, porque siempre hago lo mismo. ¿O ustedes qué opinan? ¿Nos seguimos así? ¿O si necesitamos mejoras? Me gustaría tener su punto de vista, porque si quisiera darle pues más diferentes tomas, diferentes ángulos, para que vayan viendo cómo voy cubriendo, cómo voy haciendo los pasteles. O así están bien los videos. También me gustaría que me dieran su punto de vista. Aquí tengo el ganache de chocolate que acabamos de hacer. Todavía está un poco tibio el chocolate y el pastel no lo metí al refrigerar, por eso se va el chocolate de largo. No nos quedó tan bonito. Seguimos con el botón de membresías. El canal no va a cambiar, voy a seguir subiendo videos gratuitos como estos y como muchos más que he realizado. No se preocupen, no va a haber ningún cambio. Solo me queda agradecerles a cada uno de ustedes por ver estos videos, por compartir, por suscribirse. De verdad, mil gracias por todo el apoyo que me han brindado. No quiero afectar ni sus bolsillos a nadie, a ninguno. Aquí yo tengo, seguimos con el pastel. Aquí tengo yo mango picado con un poquito de brillo de frutas. En el canal también ya está disponible el brillo casero. Te lo voy a dejar en la descripción del video. Y voy a poner en el centro un poquito de nueces picadas. Así vamos a ir acomodando. Para saber los costos de las membresías del canal, solamente deben de apretarle al botoncito donde dice unirse. Creo que en los iPhone, los teléfonos no sale. Eso sí, no sé cómo buscarle o cómo hacerle. Y ahí van a ver toda la información para esto de las membresías. Pues aquí vamos a partir el pastel. Este exquisito pastel de mango con relleno de queso mango,
mousse de vainilla y una mermelada de mango. Este pastel de verdad que queda espectacular. Ya si ustedes quieren humedecer con simplemente leche, sin nada de azúcar para humedecer el pastel o con algún jarabe de vainilla. Pero para mí está perfecto. Vean, no se mueve. El centro queda muy firme y queda delicioso. Nada dulce, nada empalagoso, queda en su punto exacto. De verdad que es una delicia la combinación de dos técnicas, el horneado y el mousse. Este pastel de mango quedó exquisito. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.